poco a poco vamos cerrando los temas de medicina forense. Mañana ya les tengo una información acerca de la última clase que sí se encamina que sea presencial en el ILU. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de rutina y control del desarrollo prenatal. Esto, muchos ayer me abordaban, ¿verdad? De que a su criterio no tienen nada que ver con medicina forense, pero sin embargo sí nos vamos a ir dando cuenta porque más adelante vamos a ver el aborto, el infanticidio y situaciones que depende de la edad, así también se van tratando y así también los va a encontrar uno tipificados en el código penal. Entonces, nosotros vamos a ir viendo de que dentro de esta rutina análisis que cada uno de nosotros tenemos en relación al embarazo, al crecimiento de un niño y su desarrollo prenatal, vamos a tener múltiples y varias características. Sin embargo, vamos a iniciar por los análisis de sangre en el área materna. En el área materna vamos a ver a quiénes se les va a ofrecer. Básicamente es a todas las mujeres embarazadas en una forma obligatoria. Esto es de rutina, ¿oye? ¿Y qué pretendemos nosotros investigar cuando realizamos un examen de sangre? Por ejemplo, defectos del nacimiento, defectos en el tubo neural o espina bífida. El tubo neural cuando hablamos de tubo neural, nos referimos a cerebro y todo lo que es la médula espinal que se encuentra en la columna vertebral y anomalías como cromosómicas, como el famoso síndrome de Down, y así vamos a encontrar en otros diferentes enfermedades cromosómicas. Aproximadamente entre las 15 y 20 semanas del embarazo es cuando se inician este proceso y esta forma de estudios. La ¿Qué sangre tal? va a traer del brazo de la mujer embarazada y vamos a ver 4 niveles o 4 sustancias que van a presentar en la sangre de la madre. ¿Qué es lo que pretendemos? El riesgo, o sea, un pequeño moretón, lugar de hinchazón que puede quedar en el brazo donde se extrajo la sangre, y la mayoría de resultados anormales son falsas alarmas. Por lo general, las mujeres que obtienen un resultado anormal de la prueba, se les ofrece otras pruebas para confirmarlas. O sea, si nosotros tenemos alguna normalidad en este examen de sangre, hay que continuar haciendo los estudios hasta detectar cuál es el problema y la normalidad que se pueda descartar. La forma de extraerlas. Entonces, como les decía, a la mayoría de mujeres, ¿verdad? ¿Y por qué se va a realizar esto? Vamos a calcular en el ultrasonido. A todas las mujeres embarazadas, mes a mes se les realiza el estudio. ¿Y cuál es el objetivo? Calcular la edad del bebé, identificar tipo de embarazo, si se trata de uno o dos fetos o dos bebés, el tamaño del bebé y el desarrollo que va teniendo, revisar si tiene o no tiene defectos de nacimiento. También se usa para diagnosticar ciertas complicaciones en el embarazo. ¿Cuándo realizarlo? El ultrasonido durante el primer trimestre para confirmar y calcular las semanas de embarazo. Eh, en este tiempo que se puede realizar es entre las 18 y 20 semanas, que es el tiempo que la mayoría de mujeres aquí en Guatemala se da cuenta que está embarazada. Hay otros lugares, o depende el estado educativo de las personas, que ya a los 2 meses ya saben que están embarazadas, entonces se empiezan a hacer pruebas de ultrasonido. ¿Verdad? Ese es el ultrasonido de un bebé. Nosotros podemos verlo ya, qué características tiene, la cantidad de líquido, el cordón umbilical. ¿En qué consiste el ultrasonido? Vamos a decir que es una técnica que se utiliza con ondas sonoras para verificar imágenes del bebé en una pantalla, ya sea en una forma profesional, que se va a frotar un dispositivo manual llamado motor. En esto se pasa en todo el abdomen de la madre embarazada y se introduce un dispositivo a nivel vaginal. Entonces es un tubo algo largo que se introduce a nivel de la vagina y ahí ya se tiene su transductor y este es el que pasa la información para grabarla a nivel de un monitor.
Entonces la mujer siente alguna presión a medida que se mueve el traductor. Por lo general, este procedimiento no es doloroso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza. ¿Qué riesgo va a presentar para la embarazada un ultrasonido? Es seguro, tanto para la mujer como para el bebé, o sea, no va a tener ningún eh, efecto secundario. Es de uso exclusivo para un médico profesional y se debe evitar el uso del canal del ultrasonido durante el embarazo, ¿no? O sea, no colocarlo en un traductor a nivel del canal. Los sitios comerciales con frecuencia son supervisados por médicos, o sea, estas imágenes del feto como recuerdo para los padres lo utilizan con mayor frecuencia y cada vez se va utilizando de esa forma. Las personas administrando estos ultrasonidos pueden no tener la capacitación necesaria y puede ofrecerle información errónea y hasta peligrosa algunas veces en la mujer. Por ejemplo, hay lugares, y aquí en Guatemala ya se ha dado, que hay lugares que le dicen a ustedes, conozca a su bebé antes de nacer, toman unas fotografías para que ustedes lo enmarquen y lo tengan en cuadro, y todavía les dicen, mire, es un varón, y lo que están viendo ahí es parte del cordón umbilical que se atraviesa en el área donde tiene que estar el miembro masculino, o sea, el pene, y eso hace que tenga informaciones erróneas. Entonces hay que ser o hacérselo con un profesional para que él les vaya diciendo qué es el diagnóstico y cómo se encuentra el bebé como la madre. Ese es el traductor y la forma como se realiza. Otro estudio que se puede realizar es la amniocentesis. ¿En qué consiste la amniocentesis? Este no es más que la punción del abdomen, extraer líquido del, del vientre de la madre y eso llevarlo a un laboratorio para que le hagan ciertos análisis de laboratorio. ¿A quiénes se le va a realizar esto? A mujeres con un riesgo de tener un bebé con ciertos defectos del nacimiento o condiciones cromosómicas. ¿Cómo se hace esto? Si se le hace un ultrasonido y clínicamente en el ultrasonido logramos ver que hay algún cambio, alguna deformidad, entonces en ese momento se le hace la amniocentesis. Denme un segundo, ahorita los atiendo, ahorita los continúo con ustedes. Bueno, disculpen compañeros. Bueno, entonces continuando, si nosotros les hacemos un estudio a un paciente ultrasonido y miramos que trae una deformidad, se le introduce una aguja en el abdomen y se extrae el líquido. Ese líquido se le va a buscar anomalías cromosómicas, defectos genéticos de nacimiento y otras condiciones.
¿En qué tiempo o en qué época del embarazo se puede hacer? De las 15 y 20 semanas del embarazo en adelante. ¿Cómo se hace? Por medio de un ultrasonido, siempre el mismo aparato de ultrasonido, le sirve al médico de guía y se introduce la aguja en el abdomen de la madre. Eh, ¿Por qué se utiliza el ultrasonido? Para ver que uno no vaya a ocasionarle lesión al, al bebé, ¿verdad? Entonces, se introduce la aguja donde se encuentra el líquido amniótico, que es el líquido que rodea al bebé, y esto se extrae y se lleva al laboratorio. ¿Qué riesgo va a tener esto? Es un pequeño riesgo y se da muy bajo el tipo de cambios, que es entre el aborto espontáneo de 1 en 300 mujeres o 1 en 500 mujeres, o sea, 2 por cada 1000. Algunas mujeres van a experimentar dolores, algún sangrado ligero o pérdida de líquido amniótico después del procedimiento, pero no se han visto complicaciones serias. Esta es la forma como se realiza la prueba. Si ustedes miran, la jeringa, la aguja entra al área del líquido amniótico y se extrae el líquido. Otra forma de cómo lo podemos ver, ¿verdad? Se funciona, se tiene el líquido y eso es lo que se lleva al laboratorio. También podemos solicitar muestras de BIOS coriónico. ¿A quiénes se les va a realizar? Este se realiza en mujeres mayores de 35 años por el riesgo que pueda cometer. Recuerde que hay etapas ideales para que una mujer quede embarazada. No puede ser ni en el extremo muy joven, que estamos en los 18, 20 años, ni extremos que sean después de los 30 años. Entonces, estos dos extremos son muy malos. Sin embargo, la edad que se ha considerado que es la adecuada como para que queden embarazadas es entre los 24 a 27 años. Entonces, eh, podemos encontrar cuando ya hay un antecedente de que ha tenido un niño con un nacimiento cromosómico genético defectuoso o antecedentes de trastornos genéticos entre la familia. En ese momento que se realiza este estudio que es BIOS coriónico. Este sirve para detectar anomalías cromosómicas, igual que el líquido amniótico, solo que esto lo vamos a utilizar entre la 10ª y 12ª semana de embarazo. Por medio de ultrasonido también sirve de guía, se introduce un tubo delgado por la vagina, se llega al cuello del útero para tomar una pequeña muestra de tejido y posteriormente ver cómo va el desarrollo del bebé. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos casos? Aumento de glóbulos blancos o vamos a ver este tipo de glóbulos que no van a ser redondeados, el cual se encuentran a nivel de la médula ósea, o glóbulos rojos que nos van a tener ya una anemia plástica. Esto ya es un riesgo de que el bebé pueda venir con problemas de leucemia. ¿Qué es la leucemia? Es el cáncer a nivel de la sangre, que se da por que la médula ósea no está produciendo o está produciendo demasiados glóbulos blancos. Este tipo de casos, como el caso de este niño, ¿verdad? ¿Y para qué nos van a ayudar las pruebas prenatales? Nos van a ayudar, nos van a servir para diagnosticar niños con trastornos genéticos como síndrome de Down. Les menciono este porque es el más común y el que todo el mundo conocemos frecuentemente. Algunas condiciones que pueden ser genéticas, tales como defectos cardíacos también, embarazadas, que se les aconseja realizar una o más pruebas como análisis de sangre, ultrasonidos, amniocentesis o muestra de vellosidades coriónicas. Cerca del 95% de estas mujeres que se someten a estas pruebas recibe una buena noticia, que su bebé no está afectado. Ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se realiza las pruebas? El bebé haciendo burbujas y cómo se realiza en el laboratorio. ¿Qué riesgo va a poder presentar una embarazada en este sentido? Un pequeño riesgo de aborto espontáneo de 1 a 100 mujeres, o sea, estamos hablando de 10 por cada 1000 por lo menos. Dolores de un ligero sangrado después del procedimiento,
Los estudios sugieren procedimientos que pueden superar un riesgo pequeño, aproximadamente de 1 en 3000, defectos por nacimiento, ¿verdad? O sea, van a haber falta de dedos, dedos más cortos en las manos o en los pies. Entonces vale la pena que cuando se someta a un procedimiento siempre el médico tiene que indicarle a su paciente cuáles son los riesgos que puedan tener para evitar complicaciones. La prueba de glucosa es otra prueba que es sencilla, no tiene a quienes se les tiene que realizar, es a todas las mujeres embarazadas y para controlar la existencia de diabetes gestacional o diabetes durante el embarazo. Hay personas que son normales y jóvenes, pero que durante el embarazo pueden desarrollar diabetes, el cual solo se va a mantener durante el embarazo y ahí va a desaparecer. Esta prueba se reutiliza entre las 24 y 28 semanas, o sea, ya en la parte media del embarazo. Estamos hablando entre 5 y 6 meses. El médico va a tomar una pequeña muestra de la mujer ingiriendo una bebida de 50 gramos de glucosa, o sea, una forma de azúcar, ¿verdad? Si los resultados de la prueba van a tener niveles elevados de sangre, las mujeres deberán realizarse una prueba diagnóstica para comprobar si tiene diabetes y las pruebas diagnósticas es de 3 horas de duración. El riesgo, un posible y pequeño moretón y dolores a nivel de donde se realizó el pinchazo. Ahora, hay una prueba que se hace para ver si es portadora de fibrosis quística. Esta es una enfermedad genética hereditaria. En los Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente 30,000 niños y adultos padecen de este trastorno. O sea, es elevado en Estados Unidos la fibrosis quística. Y afecta de forma severa la respiración y la digestión, básicamente. Esta es causada por un gen anormal que hace que el organismo genere una mucosidad, un moco, ¿verdad? Espeso en los pulmones. Esta mucosidad va a ocasionar una infección que a menudo pone en peligro la vida de las personas. Las áreas que están afectadas, si ustedes se dan cuenta, a nivel pulmonar y se va produciendo moco en todas las partes de las vías respiratorias. Entonces, la fibrosis quística se va a realizar a nivel del páncreas. Secreciones espesas, características y similares que pueden causar problemas graves en la absorción de alimentos. Las personas con fibrosis quística tienen una expectativa de vida promedio de 30 años. Por lo regular, 5 años más, 5 años menos promedio de vida. O sea, a una persona que se le diagnostica fibrosis quística a temprana edad, ustedes pueden saber que lo más que va a poder vivir son 30 años. Los investigadores van a continuar buscando tratamientos más eficaces para una fibrosis quística, pero no hay una cura todavía para ella. ¿Quiénes van a buscar o de qué forma vamos a encontrar nosotros la fibrosis quística o quiénes son portadores de la fibrosis quística? Ese es un análisis a través de la sangre o de la saliva. Se determina que los futuros padres son portadores de este gen anormal de fibrosis quística y la prueba puede ayudar a determinar si corren riesgo mayor de tener un hijo con este problema. La única manera de desarrollar fibrosis quística es tener dos genes que causan la enfermedad, uno por parte de la madre y otro por parte del padre. Entonces, para que alguien desarrolle fibrosis quística, es cuestión de que la madre y el padre padezcan de esta enfermedad, se conecten los dos genes y este futuro bebé de estos dos, entonces sí puede desarrollar una fibrosis quística. Aquí tenemos un ejemplo, cómo es que se desarrolla, ¿verdad? O sea, si tenemos padre y madre positivos, podemos tener eh, niños que son morenos, pero con pelo, con poco pelo, o niños que son blancos con pelo colocho, y así va a ser la variedad para ir diagnosticando de acuerdo al patrón de herencia de los autosómicos recesivos, que son los genes, ¿verdad? Que se van a dar de esta forma.
Entonces, dentro de las personas que son portadoras de este gen de fibrosis quística y ningún síntoma de la enfermedad, es posible heredar el gen de la fibrosis quística de padres sin saberlo, ¿verdad? En Guatemala se puede dar muy frecuente esto porque no se hacen pruebas con anticipación. Casi no existe la probabilidad de que el bebé tenga una enfermedad y una probabilidad del 50% que sea portador asintomático, sin síntomas. Cuando ambos padres son portadores del gen de fibrosis quística, va a existir la probabilidad del 25% o 1 en 4 de que el niño tenga una enfermedad. Existen probabilidades del 50% de que el niño sea portador al igual que los padres. Además, hay una probabilidad de que el 25% de que el bebé no tenga el gen absoluto, es decir, que no sea portador ni tenga la enfermedad. O sea, del 100%, el 25% puede ser que no lo desarrolle. Forma de hacer el estudio. Entonces, también, entre otras pruebas de rutina que hay que hacer, es análisis de sangre o orina, identificación de condiciones que podrían ser nocivas para el bebé, por ejemplo, hepatitis B, sífilis, VIH, SIDA, otras infecciones de transmisión sexual. Se identifican anticuerpos que pueden mostrar embarazadas que es inmune a la prueba rubiola o sarampión alemán, la varicela, enfermedades que pueden causar defectos en el nacimiento si la madre contrae por primera vez durante el embarazo. Se puede identificar también anemia, el recuento de glóbulos rojos, ¿verdad? Que esté disminuido. Podría ser que se sienta particularmente cansada. Algunos casos puede aumentar su riesgo de parto prematuro. Eh, Imagen de un niño con síndrome de Down. Forma de hacer la amniocentesis. Y lo que pretendemos nosotros también es determinar si una mujer embarazada tiene un factor RH en sus glóbulos rojos. De tenerlo, se le somete a un tratamiento eh, de proteger al bebé de algún potencial peligroso por problemas en sangre. Hay que identificar bacterias en la orina que pueden causar o pasar al bebé, que pueden causarle condiciones graves en sus riñones y alguna otra parte del cuerpo. Esto ayuda a determinar también azúcar en la orina, que puede ser signo de diabetes, y que el médico también pida que realicen pruebas adicionales si detecta azúcar en la orina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el examen de orina es sumamente importante, valioso para, para la atención del parto. Aquí tenemos un ultrasonido donde miramos cómo se encuentra la vena, perdón, la arteria en color rojo y azul la vena. Tener su libreta de apuntes de las posibles enfermedades o los resultados de laboratorio. Eh, ¿Quién se les realiza la prueba prenatal en el primer trimestre? A todas las mujeres embarazadas, que se realice una prueba de detección de riesgo temprano del embarazo. También identificar embarazos que puedan tener alto riesgo en el nacimiento, incluyendo efectos de síndrome de Down y defectos cardíacos dentro de la 10ª y 14ª semana. ¿En qué consiste esta prueba? El proveedor de atención médica extrae una muestra de sangre del brazo y también realiza ultrasonido, medición del pliegue nucal, ¿verdad? O sea, de los pliegues de la nuca. Pruebas no detectará cualquier tipo de problemas, sino que sea un falso negativo. Estos resultados de prueba no es normal, pero el diagnóstico de amniocentesis sí puede darse, o el de la vellosidad ciliar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quieran realizar? Yo, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenía la duda referente a cuando usted mencionó de que en el embarazo las mujeres podrían desarrollar diabetes, pero posterior pues Ujú. se les quita. En este caso, el bebé puede como adquirir esa enfermedad, o sea, nacer diabético. Sí se puede dar. Y recuerde que todas esas complicaciones eh, van a ocasionar enfermedades secundarias al bebé. Entonces, muchas veces la madre no le toma importancia a todas estas situaciones que puede tener el bebé, pero que en un momento dado puede afectar, como les decía yo anteriormente. El porcentaje es mínimo o reducido, pero que a la larga va a tener efectos secundarios en el bebé. Por ejemplo, el nacimiento prematuro, niños extremadamente grandes, defectos a nivel renal o a nivel del sistema nervioso central. O sea, no precisamente que pueda contraer la enfermedad, pues, sino que pueda venir con otras complicaciones. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una Buenas tardes. duda. Sí, ¿Es cierto que cuando detectan bandas amnióticas, esta puede cortar extremidades de los bebés? Puede ser también labio leporino, si no estoy mal. sí. Estas bandas amnióticas, lo que pasa es de que son tensas y en algún momento van a servir como que fueran ligaduras. Estas ligaduras no es de que, estas bandas no es de que tengan un filo y puedan cortar, sino que al momento que apretan sobre el bebé, evitan que la circulación se dé a nivel distal y por lo tanto pueda necrosarse, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que traduciendo en otras palabras, se pueda morir un miembro y pueda ocasionar por necrosis la pérdida de dicho miembro. Gracias, muy amable. Bueno, para servirle Lani, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Quién me habla? perdón, doctor. Jessica. Jessica. Sí. Perdón, doctor, ¿una sordera se puede diagnosticar desde durante el embarazo hasta que nazca el bebé? Ese sí es un poco más difícil, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de sordera es. Entonces, por lo regular, va a ser hasta el momento de nacer y lo acucioso que sea la madre eh, que, que esté con el bebé en su temprana edad para ver la parte auditiva. Por lo regular, la mayoría de madres se dan cuenta ya cuando el niño ha desarrollado y se pone a jugar con él, haciéndole sonidos como los chinchines o cosas así, y el niño no sigue el sonido. Entonces se da cuenta que hay algún problema, pero eso ya va a depender de la madre, qué tan acuciosa es con su hijo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Pastor Billy. Muy buena tarde, doctor. Le Buenas quisiera, tardes, ah, con referencia a lo que usted José. hablaba, sí, José, con referencia a lo que usted hablaba acerca de la diabetes, ¿qué riesgo es o qué tanto es el riesgo que puede correr una mujer que ya ha sido diagnosticada como diabética y quede embarazada? ¿Y qué complicaciones acarrearía en su embarazo? Bueno, aquí hay que asociar muchísimas situaciones. Uno, diabética. ¿Qué tipo de diabética es? Si es insulino dependiente o si es controlada con hipoglucemiantes orales. Esto también depende de que ella tenga su tratamiento estricto y si ella eh, mantiene sus controles adecuados y se mantiene con una nivelación de azúcar adecuada, o sea, se mantiene controlada. Eh, si se aleja de su edad fértil, o sea, si estamos entrando en una edad de compromiso que pasa de los 30 años, ya de hecho ya es una paciente de alto riesgo. Sin embargo, este embarazo va a depender de diferentes factores
para que se convierta y que sea controlada por un médico que tenga una especialidad en embarazos de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, ya solo con el hecho de ser diabética se convierte, y si ella es una paciente que no está controlada, todavía más, y los efectos que pueda tener en el bebé van a ser cada vez más elevados. Ok, muchas gracias, pero doctor, pero en sí el problema sería más que todo el riesgo que correría la mamá. Los dos, Eh, los dos. los Ok, dos. perfecto, muchas gracias. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Disculpe, solo con una Buenas tardes, pregunta. Cristina. Sería como los bebés de los adictos, algo así. Sí, Que yo recuerdo de que habían dicho que los bebés que ya sea que el padre o la madre sean alcohólicos, el bebé nace con cierto grado de adicción y eso no se quita. sí, no, no es, o sea, no solo la adicción, pueda tener alguna anomalía, alguna deformidad congénita, ¿verdad? Provocada por la adicción. Entonces, todo esto que son enfermedades que puedan alterar la funcionalidad del cuerpo, eh, convierte a que puedan tener riesgos. Y como vamos a ver más adelante, aquí es la parte donde tendríamos que diferenciar si un aborto fue provocado o fue espontáneo, porque hay quienes han colocado denuncias o han demandado a médicos o lo han denunciado, cualquiera de las dos partes, depende por el área que se vaya, ¿verdad? Si es civil o penal. Eh, Colocan hacia el médico por mala práctica, porque tuvieron un aborto. Entonces, todo esto tiene que quedar escrito en algún lugar del médico, en una papelería que lleva de la paciente, a modo de demostrar que fue el aborto a causa de una enfermedad ya previamente establecida. Entonces, todo esto lo estamos viendo con ese fin. Como decía la compañera, ¿verdad? No precisamente pueda tener una adicción el bebé, pues nazca con el gen de adicción, sino que la probabilidad más grande es de que pueda tener alguna enfermedad por el consumo de drogas. Doctor, pero así como una pregunta, en estos bebés que nacen así como de padres adictos, neurológicamente hablando, les cambia, o por ejemplo, ¿cómo decirle? Cuando nacen y todo el crecimiento y todo eso, es igual como que si un bebé fuera Cristina concebido Vázquez, tu de forma micrófono. normal y sana. Fíjese que la última parte se- Sí, bueno, le decía que si un bebé bueno, de una pareja que es adicta, tiene el mismo funcional como una pareja que fue concebido de manera sana, o sea, sin ningún tipo de riesgo. sí, el riesgo va a aumentar en la persona que tengan ya sea enfermedad o que tengan una adicción. Eh, por eso vale la pena desde el área médica, por parte del ginecobstetra, conocer bien a la paciente y a los padres, ¿verdad? Eh, por ejemplo, adicción al alcohol, al cigarro, alguna droga, algún medicamento, y todo esto puede ocasionarle algún problema al bebé, que todo esto sí va a aumentar el riesgo en relación a los niños, a los hijos de padres, entre comillas, sanos. Doctor, buena Yo les tarde. comentaba esto porque verá que yo tengo un familiar que está en Estados Unidos, pero la mamá era alcohólica, entonces ella quedó tratada. Y pues, pero ella supuestamente había dejado de tomar y cuando concibieron al bebé, cuando al séptimo mes, pues les dijeron que el bebé pues venía bien y eso provocó un parto prematuro. Cuando el bebé ya nació, le dijeron de que el bebé tenía un nivel de adicción, o sea, y era como, todos nos quedamos como, ¿qué tan grado de alcohólica tendría que ser una madre para que a pesar del tiempo eso se haya quedado en el bebé? No precisamente el grado de alcohólica que sea, sino que ella le transmitió el gen recidivante del alcohol. O sea,
todas las personas genéticamente vamos a tener un gen que uno va a ser más lábil y que va a tener esa parte de adicción hacia ese tipo de bebida. Entonces, eh, le transmitió este gen y aparte de que ella ya tenía ciertos cambios a la hora cromosomales, en la parte, se recuerda que ayer les hablaba que teníamos 23 pares, que se unían los 23 pares del hombre y los 23 de la mujer, pero el cromosoma sexual era el que iba a variar en determinado momento. Y el número de cromosomas, hay uno que va a ser recidivante y este va a ocasionar el problema del alcoholismo. Así esa era mi pregunta, porque bueno, el bebé, pues lastimosamente no se logró, por lo mismo, porque sí venía muy malito genéticamente. Entonces, por eso me surgió esta duda de que, o sea, cómo era que se transmitía eso genéticamente. Pero gracias. Bueno, Blanca creo que me iba a preguntar algo. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usted mencionó anemia aplástica, que indicó que es como que más producción de glóbulos rojos. No, perdón, blancos. Glóbulos blancos. Eso se puede evitar o corregir, o sea, como corregir en el cuerpo para que la persona deje de tener esa condición médica. Esa es una duda. Lamentablemente, Ah, lamentablemente no. ¿no? Ah, ok. No. Y otra duda es, bueno, ya enfocándolo en derecho, ¿verdad? Cuando se acude a atención médica por este tipo, eh, es un poco incómodo, ¿verdad? Las situaciones que se generan, que inicialmente se toma como que haya violencia, maltrato, no tanto enfocándolo en médico. No es algo que pueda ser perceptible que es algo médico, o sea, sí puede confundirse con que sea maltrato, porque sí salen ciertos hematomas, ¿verdad? Entonces, no es a simple vista que se determine que puede ser eso, sí se puede confundir con que haya violencia eh, familiar. Eh, Me confundí en su pregunta con relación a sus hematomas. ¿En qué momento? Bueno, lo que pasa es que se da un caso en el que la persona era una niña y Ujú. tenía esta condición, pero sí tenía varios moretones en todo el cuerpo. Y Ah, lo primero fue hacerle preguntas, un poco incómodo a la mamá, ¿verdad? Porque haciéndole preguntas de que si no Hayan abusado hubo de ella. golpes o algo. Ajá, esa es mi duda. Si se puede confundir con golpes, ¿verdad? Físicos, o si de simple vista se puede ver que la persona internamente es que tiene un Sí, mire, problema. pues lo que pasa es que van a cambiar el tipo de quimosis. Por ejemplo, eh, estos niños, la historia, la mamá digamos, los padres llegan con la historia de que está pálido, ha perdido peso, se le cae el pelo, aparecen moretones en el cuerpo, o quimosis, ¿verdad? Básicamente. Mientras que el otro niño es un niño que se mira técnicamente sano, pero introvertido, temeroso, no tiene comunicación, intercomunicación con otras personas ni de la misma edad, y aparecen en los moretones en las áreas de violencia espalda, glúteos, algunas veces cara y cabeza. Entonces, todo esto usted como médico y si ya se dedica a la especialidad de medicina forense a la hora de hacer evaluaciones, tiene que tener siempre diagnósticos diferenciales. No puede decir, este moretón es por golpes, no. Este moretón primera causa, golpes. Segunda, problemas de coagulación. Hay que hacer el estudio de tiempos de coagulación, TP, TPT, INR. Este puede tener alteración por un proceso de anémico. Este puede tener algún problema de leucemia. Entonces usted los clasifica, pero va a depender de la historia que le diga al paciente o al familiar.
Gracias.